Me gustaría que fueras a 2 de Timoteo capítulo 1. Voy a estar leyendo el versículo 5 al 7. He titulado el mensaje de hoy El fuego del Evangelio. Dice así la palabra del Señor: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, en estos versículos podemos ver el consejo que Dios, por medio del apóstol Pablo, le está dando a Timoteo. Timoteo era un joven pastor, un joven ministro, que le tocó predicar en un tiempo hostil de persecución, y en medio de ese tiempo parece ser que se había desanimado. Parece ser que las circunstancias que lo estaban rodeando eran unas circunstancias muy difíciles. Y el apóstol Pablo, como padre espiritual, como pastor de él, se da cuenta de su desánimo. Entonces le escribe estas palabras llamándole la atención para que él se enfocara en lo que Dios había hecho en su vida y el llamado de Dios para él. Creo que cada uno de nosotros, por diferentes circunstancias, hemos tenido que pasar adversidades, enfermedades, problemas familiares. Y también nos ha sucedido como a Timoteo. Nos hemos desanimado. Pero hoy quiero recordarles que necesitas entender y necesitas comprender que lo que Dios puso en tu corazón debes avivarlo y no permitir que las situaciones de la vida, las circunstancias, las adversidades, las enfermedades, los problemas familiares te desenfoquen en la voluntad de Dios para tu vida. En las pasadas semanas estuve predicando que todos nosotros somos escogidos de Dios y que Dios, por su soberanía, por su gracia, antes de que estuviéramos en el vientre de mamá y papá, nos pensó. Esto lo que quiere decir es que cada uno de nosotros tiene una asignación divina. No nacimos por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ahora está el apóstol exhortándole a Timoteo: aviva el don y el fuego de Dios que hay en ti. Estamos viviendo tiempos actuales donde realmente la cristiandad lamentablemente ha tenido un descenso. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas filosofías, hay muchas creencias que van en contra de lo que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo hoy día tiene muchos enemigos. No es como cuando usted y yo nos criamos cuando éramos pequeños, que veíamos las figuras pastorales, los sacerdotes y todo lo que involucraba lo que era el Evangelio de Cristo, lo veíamos con mucho respeto. Ya ese respeto no es el mismo que parece verse secularmente hablando. Entonces tenemos muchos enemigos de la fe y nosotros tenemos que ir en contra de esos enemigos de la fe. Tenemos enemigos externos y tenemos enemigos internos. Quiero hablarte de los enemigos externos. Los enemigos externos, con su manera de vivir, con su manera de pensar, quieren que nosotros pensemos y analicemos como ellos. Que nosotros aceptemos el estilo de vida que ellos proclaman, que ellos hablan. Entonces nosotros como creyentes en Cristo debemos abrazar los principios de la palabra de Dios.
Porque el camino del cristiano no es un camino fácil. El camino del cristiano Jesús lo describe como un camino estrecho. Y un camino estrecho es un camino difícil. Es decir, ser cristiano es para valiente. Ser cristiano no es para cobarde. Si usted decide seguir a Cristo, es que usted es valiente. Porque sabes que el camino ancho que lo camina o lo transita todo el mundo es un camino fácil. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos parece, lo que nos queremos y vivimos según la corriente del mundo. Es decir, como viven mis amigos, familiares, sin temor de Dios. Pero el camino del cristiano es un camino complicado porque tenemos que negarnos a nosotros mismos para obedecer la palabra de Dios y muchas veces nos vamos a sentir rechazados, nos vamos a sentir juzgados. Recuerdo que cuando este servidor se convirtió, mi núcleo de amistades no era cristiano, ninguno de ellos. Y cuando me convierto a Jesús, en vez de mi amigo felicitarme y decirme qué bueno que estás haciendo algo bueno para tu vida. No, empezaron a relajarme, a decirme religioso, a rechazarme. Entonces, amado, el camino del cristiano no es un camino fácil. Y tenemos que ir en contra de aquellos que se oponen a que nosotros queramos agradar y honrar a Dios. Porque lo mejor que le puede pasar a una persona es encontrarse con Jesús. Eso es lo mejor. Ahora tenemos enemigos internos, y cuando hablo de enemigos internos, son aquellas personas que dicen que creen en Cristo, pero su vida no refleja lo que se supone que es la palabra de Dios y predican algo que no pueden vivir. ¿Sabes por qué muchas personas no llegan a la iglesia? Por el mal testimonio de algunos que se llaman cristianos. Entonces, hay gente que conocen o han conocido o tienen un contacto en el trabajo con alguna persona que se llama cristiano. Esa persona no le da buen testimonio. Entonces dicen, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? Ahora tenemos un gran problema, las redes sociales. Todo el mundo está en las redes sociales. ¿Y tú sabes cuántos locos hay en las redes sociales hablando de Cristo? Si yo no conociera a Cristo y veo a alguno de esos locos, yo digo, para la iglesia yo voy. Entonces, hay un mal ejemplo de gente que se llaman cristianos, pero no practican en realidad el cristianismo. Entonces, yo los identifico como enemigos internos. Estos enemigos internos predican un evangelio que no es evangelio. ¿Y sabes qué hacen? Confundir a las personas. Las personas entonces piensan que algunas cosas que ellos practican que son malas, pues las pasan como buenas. Pero no, nosotros debemos tener mucho cuidado. Y pasa como le pasó a Timoteo, que estaba viviendo un momento hostil. Y en ese tiempo hostil de persecución, de falsas doctrinas, entonces el apóstol Pablo se le acerca y le dice, aviva el don que Dios ha puesto en ti. Aviva el fuego. Y cada uno de nosotros debe tener ese fuego encendido para impactar la vida de alguien más. Dígame amén a eso. Ahora, quiero ir a mi primer punto. El primer punto es la impartición generacional. Pablo le recuerda a Timoteo que no se olvide de la fe de su abuela y de su mamá. Cada uno de nosotros que está aquí hoy, está aquí porque quizás tuvo una abuela que oró por usted y le presentó a Jesús. O quizás tuvo una mamá que le presentó a Jesús. O un amigo o algún familiar. Cada uno de nosotros ha sido impactado por alguien y debemos darle gracias al Señor por esa persona que Dios utilizó para impactar nuestra vida. Sea quizás un programa de televisión, quizás un programa de radio, escuchó un ministro, tocó su corazón
y llegó a ti el evangelio. Y el evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas, porque hay salvación, hay misericordia, hay restauración. Dios te ama más de lo que usted piensa. Así que le debemos dar gracias a aquellas personas que nos hablaron de Jesús, aquellos que se acercaron y nos sembraron la semilla del evangelio. En este caso, en Timoteo, fue su abuela y su mamá. Y quiero hablar dos cosas importantes. Primero, debo decir que la mujer en la familia tiene un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque si usted ve, ahí no se menciona la figura de papá. Por alguna razón, no sé si el papá murió, pero en ese texto no aparece figura paterna, pero sí aparece figura de abuela y mamá. Esto quiere decir que para Dios la mujer es importante. Que una mujer puesta en las manos de Dios, Dios la puede utilizar para impactar generaciones. Una mujer que ha decidido seguir a Cristo puede hacer que sus hijos que están rebeldes hoy conozcan a Jesús. Puede hacer que sus nietos puedan conocer a Jesús. Y aquí vemos dos grandes mujeres que le sirvieron a Jesús y estaban impactando la vida de un siervo de Dios, de un pastor joven. Mire, amado, fueron las semillas que Dios utilizó. Lamentablemente hemos vivido generaciones donde se rechaza la figura de la mujer, pero yo creo que la figura de la mujer es muy importante y trascendental y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer lo especial que es la mujer, no solamente para la familia, sino para el mundo entero. Dígame amén a eso, mujeres. Ahora bien, es importante entender que la mujer tiene que valorarse. La mujer Dios la llamó con grandes propósitos, pero no puede permitir que se desprestigie. Hay una agenda que lamentablemente ha desprestigiado a la mujer. Por ejemplo, como cantantes de música urbana, en sus canciones denigran las mujeres. Si usted es mujer, amada, y usted se valora, miren, no apoyen estos cantantes que cantan en contra de la figura de la mujer, que desacreditan la mujer. No, porque usted es una hija de Dios. Usted es una princesa del Señor. Dígame amén a eso. El ser utilizadas como objetos sexuales. Usted no es un objeto. Usted es hecha la imagen del Señor. El compararse con hombres. Una mujer no tiene que compararse con un hombre, no tiene que competir con un hombre. Si ella es única, si es diferente, si es hermosa, qué bueno que las mujeres no se parecen a los hombres. Pues yo no miraría para allá. Dígame amén a eso, Dios mío. Imagínate. ¿Cómo estás, Iván? No. Qué bueno que son femeninas, qué bueno que son hermosas. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la hace especial. Son diferentes. Dígame amén a eso. Entonces, valórate. Y por esta razón las mujeres no pueden proyectarse vulgar, son sensibles. Tienen una identidad hermosa. Miren, amado. Ustedes saben que hay un movimiento feminista radical. Lamentablemente este movimiento feminista, en vez de ayudar a la mujer, no la está ayudando. No le está ayudando. ¿Por qué? Porque le quita los atributos más importantes que tiene la mujer, que el hombre no lo puede hacer. No, es como el feminismo radical. Cree
que un hombre que se cree mujer se vista como mujer y compita en las competencias de mujeres. Un boxeador con mucha testosterona se viste de mujer, se hace algunos arreglitos y va a boxear con una mujer serio. No es injusto. La naturaleza, aún la biología nos enseña quiénes somos, quién es nuestra identidad. Así que como mujeres ustedes son especiales. Miren, algo especial que tienen las mujeres es que pueden llevar vida aquí. Pueden llevar vida aquí. Los hombres no podemos. Por más que se traten de cambiar, no podrán llevar vida aquí. Y eso es lo que identifica a una mujer. Una mujer no es como quieren decirnos que una construcción social. No, una mujer fue hecha en la imagen del Señor. Amén, dígame amén a eso. Antes de que existiera una sociedad, Dios creó una mujer. Así de especial ustedes son. Entendiendo que por alguien recibimos la semilla del evangelio, entendiendo la importancia de la mujer, hoy podemos darle gracias a Dios porque el apóstol Pablo le estaba recordando a Timoteo: no se te olvide lo que sembró tu abuela y tu mamá. Hoy quiero decirle a ustedes, no se le olvide quién está sembrando la semilla del evangelio. Quizás no es tu abuela, quizás no es tu mamá, quizás no es tu papá, pero quizás es un buen amigo que te dijo: vente, ve a la iglesia, hay un mundo mejor más allá que el que tú conoces. Dígame amén a esto. Segundo, aviva. La palabra avivar significa despertar, animar, volver a la vida. Entonces, hay muchas etapas que pasamos por momentos muy difíciles que nos sentimos tristes. No todo el tiempo nos levantamos pompeados, felices. Y a veces que nos levantamos un poco tristes, usted y yo, todos los que estamos aquí. Pero en esos momentos que nos sentimos que las cosas no están funcionando como queremos, que la vida no me está tratando como espero, que he intentado y he fracasado, en esos momentos usted debe descansar en el Señor. En esos momentos usted le debe decir a Dios: Señor, aviva el fuego que has puesto en mí. Ayúdame, Señor, ayúdame a fortalecerme en el poder de tu fuerza. Ayúdame a levantarme en el nombre de Jesús. Ayúdame a salir hacia adelante. Cuando usted se sienta enfermo, cuando usted se sienta desanimado, pídale al Señor que avive su corazón. Amén. Pídale al Señor que avive su corazón. Pablo le dice a su discípulo que se levante, está desanimado. Le dice: aviva, es decir, despierta, despierta. Como cristianos debemos estar muy despiertos hoy día. Debemos fortalecer nuestra fe, ser consistente en lo que creemos. Hay gente que hoy cree algo y mañana cree otra cosa. No, sé consistente en lo que crees. Sé consistente. Dije que el camino del cristiano no es un camino fácil, pero a pesar de esto debemos ser consistentes. Continúa, sigue caminando. Sigue hacia adelante, no te detengas. Dios tiene planes de bien para que tenga un futuro y una esperanza. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Hay un plan para tu vida. No te rindas. Rendirse es de cobarde. Sigue hacia adelante. Debemos esforzarnos. Timoteo aparenta que estaba triste. Y el apóstol Pablo le dice: aviva el fuego de Dios que está en ti. Avívalo. Quizás te ha preguntado: ¿valdrá la pena ser cristiano?
¿valdrá la pena ir a la iglesia? Hoy te quiero decir, sí vale la pena servirle a un Dios vivo que no está muerto, al creador de los cielos y de la tierra, aquel que puede sostenerte cuando tus fuerzas se acaban. Y no te lo digo porque solamente lo he leído, te lo digo porque lo he vivido. Yo sé, y aquí está mi hija Victoria, que aceptó a Jesús, que se bautizó voluntariamente, y puedo hablarte de nuestra experiencia con ella en su nacimiento, que estuvo mucho tiempo en intensivo, tuvo derrame cerebral tipo 3, tuvo colapso en su pulmón derecho, tuvo una válvula abierta en su corazón, tuvo soplo en su corazón, tuvo diferentes transfusiones de sangre, tuvo retina inmadura. Eso quiere decir que no se suponía que ella viera, se suponía que mi hija no caminara, se suponía que mi hija no viera, se suponía que mi hija nos la lleváramos con un tanque de oxígeno, se suponía que mi hija no tuviera las calificaciones que tiene hoy día, que son calificaciones con excelencia. Te estoy hablando de un Dios vivo que está presente en tu vida, que lo he visto manifestarse. Esto no es un cuento de camino, el evangelio es vida, es salvación, es milagro, es transformación. Y el apóstol Pablo le está diciendo, aviva tu fe, el que está aquí. Ahora, es importante, amado, rodearnos de las personas correctas. Porque hay personas que yo les llamo que son como el chupa sangre, como el chupa energía. Que se te acercan a ti y te quitan las ganas de vivir. Que siempre están negativos, siempre están peleando, siempre tienen cara de machete voto. Búscalo en el diccionario. La inteligencia artificial se lo describe. Entonces, mira, amado, siempre están con un problema, con un dilema, que si esto, que si aquello, que si triste, que si, ay, la vida. Sáqueselo de al lado. No, usted, amado, debe unirse a personas que le animen a buscar del Señor, que le animen a enamorarse más de Jesús, que aumenten su fe, que le digan, tú no estás solo, Dios está contigo. La palabra dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo Dios nos recogerá. Dios está de tu lado. Dígame amén a eso. Únase a personas que le ayuden a buscar al Señor. Miren, Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En este versículo nos está invitando a la unidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Si usted ve las noticias de Puerto Rico, usted se está perdiendo de una realidad. Porque si usted ve las noticias internacionales, se va a dar cuenta que todo está apuntando a lo que la palabra del Señor nos enseña. El globalismo es parte de una agenda que está preparando el camino para el anticristo. Y esto es una realidad. El globalismo pretende manipular a las personas. Pretende que las personas no puedan pensar por sí solas, que no puedan tomar decisiones. Y le voy a dar un ejemplo muy común. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia nos manipularon como ellos querían. No salgan de sus casas, todo encerrado. Bueno, en Argentina salieron unos audios del pasado presidente que lamentablemente, por esto es importante saber quiénes son sus amigos, grabaron una conversación de él. Y en el audio del expresidente argentino le dice a uno de sus amigos políticos, es mejor tener la gente encerrada. Vamos a extender más esto de la pandemia porque así los podemos controlar. Eso salió. Entonces,
vimos como el mundo y los políticos nos pueden manipular. Pero cuando la iglesia está unida, la iglesia está ferviente y nosotros nos motivamos uno a otro, ¿sabes qué? El dueño y señor de nuestra vida no es un político. El dueño y señor de nuestra vida es Jesús, que murió en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Sí que necesitamos, amado, mantenernos unidos. Mira lo que dice Jesús en la oración, en Juan 17, 21 al 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el corazón del Padre, el corazón de Jesús está en que nosotros permanezcamos unidos, porque eso aumenta nuestra fe. Eso nos ayuda a mantenernos fervientes. Pero si usted se desconecta de las personas que lo llevan a Dios, su fe va a descender. Conéctese a personas que amen a Dios. Y aquí Jesús está diciendo que se mantengan unidos, que se unan como el Padre y yo somos uno. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos presenta cuando Jesús llama a los discípulos y les dicen que no se vayan de Jerusalén, que se queden ahí porque Él les va a enviar la promesa del Padre. Así que es importante permanecer unidos. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, vemos el derramamiento del Espíritu Santo, y lo particular de ese versículo es que dice que todos estaban unánimes. Cuando Dios mandó al Espíritu Santo, la promesa que Jesús le había dicho, todos estaban en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque nos animamos. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47 nos habla de la conversión de 3,000 personas. Y en ese texto, cuando habla de las 3,000 personas, está hablando solamente de hombres, porque antes se contaban los hombres. Es decir, que esa comunidad de fe que había iniciado era más de 3,000 personas. Si usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Y una de las cosas que distinguía esa primera iglesia, que era de multitudes, era que se mantenían unidos. Dice que se reunían en el templo y en las casas. Así que había una unidad de propósito. El único que quiere dividir es Satanás. El único que quiere traer un espíritu de división es el enemigo. Si el enemigo logra dividir a un matrimonio, tiene éxito. A una familia, tiene éxito. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado cuando el enemigo quiere traer división. Debe estar alerta, dije. No permitas que el enemigo traiga división. Es el único que quiere dividir. Miren, cuando vamos a Isaías, antes de Satanás, ser Satanás era un ángel. ¿Quiénes lo saben? Antes de Satanás, ser Satanás era un ángel. En Ezequiel 27 lo describe como querubín protector. Pero en Isaías, que quiero leer el texto, Isaías capítulo 14, mira lo que le pasó al querubín protector. Isaías 14, versículo 13 al 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás trae división. Entonces, cuando usted vea que él está trayendo división en su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su pareja, con su esposo, con su esposa, usted debe identificar, para. Porque muchas veces aquí las familias y los matrimonios discuten y no saben ni por qué estaban discutiendo después. Entonces usted tiene que dar un alto. No. El único que quiere traer contienda entre nosotros es el enemigo. No permita que el espíritu de división los separe. Amén. Debemos aferrarnos a personas que busquen de la fe como nosotros. En la iglesia también Satanás quiere traer el espíritu de división, porque es mejor que la gente se quede en su casa. Es mejor que no asistan a la iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden conocer de los principios de la palabra de Dios que están escritos ahí. Tercero, sé valiente. Según de Timoteo capítulo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para estar avivados necesitamos estar llenos de la valentía que Dios pone en nuestro corazón. No podemos ser cobardes para seguir a Cristo. Hay gente que le avergüenza que ellos sepan que son cristianos. Hay gente que le avergüenza que ellos sepan que van a la iglesia. Pero el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Hay que ser valiente, amado. Quizás nos critiquen, quizás nos rechacen, quizás piensen diferente a nosotros, pero nosotros no queremos agradar a todo el mundo. Mi deseo no es agradar a las personas, mi deseo es agradar a Dios. Porque usted y yo nos vamos a morir, eso es una realidad. Eso es una realidad. No somos eternos. Yo no sé usted, los que tienen un poquito más de edad, pero esto ha pasado muy rápido. Todavía recuerdo cuando corría y tiraba piedra, pero ya tengo un hombre en casa. O sea, esto se fue así de rápido. O sea, la vida pasa. Necesitamos saber con quién estamos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder para enfrentar la vida y para declarar que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pueden venir días malos? Sí, los podemos tener. Días como el día de hoy, lluvioso, triste, desanimado. A usted le han venido y a mí también. Pero eso no significa que Dios no va a cumplir el plan para nuestra vida. Eso no significa que mañana va a ser un día mejor. Muchos de ustedes pasaron el divorcio de sus padres. Muchos de ustedes se tuvieron que criar con su mamá. Otros fueron abandonados hasta por su mamá y tuvieron que criarse con su papá. Miren, amado, otros tuvieron que pasar divorcios bien hostiles. Pero eso no significa que Dios se ha olvidado de ti. Si usted está escuchando hoy esta palabra, Dios tiene planes contigo. Dios quería que usted estuviera aquí. Dios quería que usted escuchara esto.
Porque usted no nació por casualidad. No nació por casualidad. La vida a veces nos da bien duro. Nos da duro. La vida a veces nos da bien duro. Pero no, en el nombre de Jesús nos vamos a levantar con más fuerza. En el nombre de Jesús vamos a seguir hacia adelante. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seguiremos hacia el propósito que Dios puso en nuestros corazones. Amén. Mira, amado, en mi oficina, y voy terminando con esto, tengo un banner, un cuadro, que tiene este versículo y quiero compartirlo con ustedes. Isaías 40, versículo 30 al 31. Dice así: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tengo esto en mi oficina por una razón particular. Porque en muchas ocasiones he sentido de fallecer. He sentido que no puedo continuar. Y cada vez que leo este versículo, entiendo que es de humano sentirnos débiles. Entiendo que es de humano llorar. Entiendo que es de humano que a veces se nos van nuestras fuerzas. Yo no sé si a ustedes se la han ido, pero a mí se me han ido. Y es uno de mis versículos favoritos. Y tengo un cuadro muy grande en la oficina con un águila. Y dice este versículo: porque yo no dependo de las fuerzas mías. Yo dependo de las fuerzas del Señor. Y cuando estoy pasando momentos difíciles, recuerdo este versículo. Y recuerdo la frase que dicen los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Cuando espera en Jehová. Cuando descansa en Él. Cuando ya en tus fuerzas no puedes, el Señor promete levantarte como la águila. El Señor promete que no te cansará. El Señor promete que cuando ya estés fatigado y no puedas en tu propia fuerza, Él te impulsará. Día a día, levántese con esperanza. Quizá hoy no fue el mejor día, ni las semanas pasadas fueron las mejores. Pero eso no significa que Dios tiene un futuro extraordinario para ti. Levántate como las águilas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Póngase de pie.